martes 28 de mayo de 2019. Y como les decíamos, hoy vamos a conocer a una nueva miembro del gabinete de gobierno del presidente electo Nayib Bukele. Recordemos que ya estamos muy cerca del acto de toma de posesión que va a tener lugar el 1 de junio, para ser específico el día sábado. Días atrás conversamos aquí en este mismo espacio con quien tendrá a su cargo la cartera de educación. Hoy vamos a conocer a quien tendrá también una área clave en sus manos. Nos referimos al sector salud, el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, el Ministerio de Salud. Pero vamos a poner algunos hechos en contexto y luego les presento a mi invitada de esta mañana. La doctora en medicina Ana Orellana Vendek será la nueva ministra de Salud Pública a partir de este 1 de junio, según el último nombramiento realizado dentro de su gabinete por el presidente electo Nayib Armando Bukele. Este constituye además el primer nombramiento de una de las carteras de Estado más importante para los salvadoreños. Y es que si enumeramos los problemas que a diario abaten a los usuarios del sistema público de salud, encontramos el desabastecimiento de medicamentos, la saturación en los centros públicos de salud y los problemas de infraestructura. Este último fue más evidente el fin de semana luego de las tormentas que azotaron la zona oriental del país, y en las que el Hospital Nacional San Juan de Dios se vio directamente afectado por el colapso de las canaletas. La unidad de cuidados intensivos quedó anegada por las lluvias. Pero si continuamos hablando de temas de salud, también es importante mencionar que por años uno de los principales problemas que atraviesa la institución es el tema del escalafón de salud. Con este beneficio para este 2019, 11.906 empleados del Ministerio de Salud que devengan hasta $1.000 obtuvieron el 8% de incremento. Otros 10.969 empleados que ganan entre $1.000 y $2.000 obtuvieron el 4%. Y 2.127 que devengan de $2.001 a $3.000 obtuvieron un incremento del 2%. Este beneficio fue aprobado en el año 2008 con el objetivo principal de proporcionar a los mismos oportunidades de desarrollo de crecimiento a través de un conjunto de instrumentos técnicos, y cuyo fin radica en profesionalizar y tecnificar las carreras relativas a la salud pública y estimular la optimización de las prestaciones de tales servicios. Además, busca establecer un sistema de incentivos para los funcionarios y empleados que les permita, con base en el mérito personal, incrementar sus niveles salariales en relación a su eficiencia en el desempeño del puesto. Sin embargo, a más de una década de aprobado este beneficio, pareciera que se volvió insostenible en el tiempo. Esta mañana conversaremos con la nueva ministra de Salud, Ana Orellana Vendek, sobre el trabajo que desempeñará al frente de la institución a partir del 1 de junio. ¡Comenzamos! Así es, les recordamos que estamos en el día martes y hoy tenemos el gusto de recibir a la doctora Ana Orellana Vendek, que como ya les adelantábamos será a partir del día 1 de junio, la nueva ministra de Salud. Doctora Vendek, un gusto recibirla, bienvenida a este espacio de Hechos AM. Mucho gusto, ¿verdad? Es un placer estar aquí con este prestigioso canal, el auditorio. Buenos días al set y bueno, vamos a contestar lo mejor que podamos todas las interrogantes. Doctora, comencemos hablando, digamos, de la misión que usted asume a partir del día 1 de junio. ¿Cuál es en sí, digamos, la misión que le ha dado a usted como futura ministra de Salud el presidente electo Nayib Bukele? Muy bien. El presidente Nayib Bukele, ¿verdad?, tiene una visión bastante clara de lo que se debe de hacer en el tema de salud. Eso ha sido desde que comenzamos a trabajar en la Mesa Técnica Nacional de Salud y él nos ha dado la dirección hacia dónde hay que caminar y es una visión integradora. Es una visión integradora en la que se tienen que hacer aquellos cambios radicales necesarios para poder lograr la integración de todos los actores del Sistema Nacional de Salud y con el concurso del resto de carteras también del Estado que tienen que participar en el quehacer de salud, porque no podemos dejar de lado que cualquier estrategia, plan, ¿verdad?, que realice cualquier otra cartera del Estado puede verse impactada, ¿verdad?, la salud, y entonces salud tiene que intervenir, ¿verdad?, para lograr integrar que la prevención en salud, ¿verdad?, el cuidado de la salud de los salvadoreños sea tomada en cuenta en cualquier estrategia que otras carteras quieran hacer. Entonces es una visión integradora, es una visión de empezar a trabajar todos juntos, ¿verdad?, hacia el desarrollo de nuestro país.
Cuando usted nos dice es una visión integradora, si vemos salud y el funcionamiento del sistema en general, hay diferentes dependencias, diferentes, digamos, entidades que están hasta cierto punto relacionadas con el manejo de la salud. Encontramos, digamos, organizaciones como Fosalud, la Dirección Nacional de Medicamentos, encontramos una cantidad de gente que está trabajando. ¿Hasta ahora consideran ustedes que ha sido, digamos, un tanto dispersa la labor que ellos han estado realizando en materia de salud? Sí, definitivamente ha habido dispersión, ¿verdad? La reforma de salud que se inició a principios de la gestión de la ex viceministra, la doctora Rodríguez, hubo un intento, ¿verdad?, de integrar todos estos actores en el quehacer de salud, todos con el mismo objetivo, ¿verdad?, de promover la salud, ¿verdad?, prevenir la enfermedad y fortalecer todos los grupos más vulnerables, atender a los grupos vulnerables. Pero en el camino esto se detuvo y eso ha permitido de que haya como islas, trabajando todos los actores en el quehacer de salud, trabajando como islas, sin que se haya hecho correctamente la misión que le corresponde por Constitución y por ley al Ministerio de Salud, que es la misión de rectoría del sector. Entonces, si no hay un buen liderazgo en el Ministerio de Salud, desde el despacho también, pues difícilmente se va a lograr integrar todos estos actores, sin olvidar también, usted mencionó varios, pero no hay que olvidar también el Consejo Superior de Salud, la Junta de Vigilancia y el sector privado, muy importante también, además de la participación de los ciudadanos que tienen también que decir mucho en el tema de salud. ¿Cómo se integra usted al gabinete del presidente electo? Comenzamos con un trabajo, como le decía, hace bastante tiempo, ¿verdad? Un grupo de colegas interesados en hacerle llegar al presidente Nayib Bukele nuestra visión de cómo podíamos integrar, ¿verdad?, el Sistema Nacional de Salud, cómo darle continuidad a la reforma que se había iniciado y que por motivos, creo, más políticos partidarios que otra cosa, eso se fue estancando. Entonces nos acercamos, él nos abrió sus puertas, nos escuchó y resulta ser de que teníamos la misma idea, la misma visión, muy similar en muchos puntos coincidentes y pues él nos permitió trabajar. Hicimos un trabajo que lleva más de año y medio como Mesa Técnica Nacional de Salud y luego pues se fueron agregando otros grupos de profesionales de la salud, médicos, enfermeras, etcétera, que fueron colaborando y alimentando hasta que dio como resultado y fruto la Política Nacional de Salud que está en el Plan Cuscatlán que el presidente Nayib Bukele presentó en su momento. El artículo 1 de la Constitución Política establece que es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social. Por lo tanto, salud no debería ser un privilegio. ¿Cómo ve usted esta situación? Digamos, ¿se cumple exactamente lo que dice la Constitución, digamos, en el manejo que se hace de todo el sistema de salud en El Salvador? Definitivamente no, ¿verdad? De ahí nace la reforma. La reforma de salud nace para precisamente darle cumplimiento al artículo 1 de la Constitución. Pero en el proceso, en el camino, esta reforma se detuvo, se estancó en algunos puntos claves y es como tenemos ahorita que la gente, si bien se ha repetido constantemente que se ha disminuido el gasto de bolsillo de los usuarios, eso no es cierto, ¿verdad? Porque los salvadoreños salen de los centros de atención, de los hospitales, de las unidades comunitarias de atención, incluso a veces de Fosalud, con las manos vacías, con 3 recetas, 4 recetas que no se les puede suplir. Y ese es un gasto que tienen que hacer ellos, ¿verdad? Entonces, definitivamente nosotros en esta nueva administración y con las proyecciones y la visión que tiene el presidente Nayib Bukele, vamos a trabajar por hacer cumplir lo que nos mandata la Constitución. Usted ha sido directora de unidades de salud, además médico de familia en la unidad de San Martín. ¿Cómo considera que puede integrar esas experiencias que ha tenido en el campo, trabajando directamente con el paciente, trabajando directamente, digamos, conociendo las necesidades del ciudadano, a su labor como ministra? El estar en el área operativa, ¿verdad?,
permite palpar de primera mano las necesidades reales de la gente, ¿verdad? Y de grupos vulnerables. Donde me ha tocado trabajar, he tenido la suerte de trabajar en lugares donde he visto con mis ojos y he tenido y atestiguado, ¿verdad?, cómo la gente pasa vicisitudes para accesar al servicio de salud, incluso a otras entidades, otros grupos del Sistema Nacional de Salud, como INRI, como IS, etcétera. Entonces, el estar en el nivel operativo permite eso, ¿verdad? Permite sensibilizarse ante las necesidades de las personas y palpar y sentir como trabajadora, ¿verdad?, qué necesidades tienen esas comunidades y los trabajadores de ese nivel. Recordarle también que hoy por hoy, y eso lo dicen, no lo decimos nosotros, lo dicen incluso las organizaciones y agencias internacionales, todas relacionadas en salud, que el 80% de los problemas de salud deben ser resueltos en el primer nivel. Eso de alguna forma vendría a desaturar lo que es el segundo y tercer nivel. Pero si el primer nivel, el operativo, la primera puerta de entrada, ¿verdad?, al sistema está desabastecido, ¿verdad?, no está fortalecido, no hay una buena capacidad gerencial para resolver los problemas, pues la gente se tiene que ir a acudir a los hospitales y ahí se encuentra con que está todo saturado, ¿verdad? Pero eso me ha permitido trabajar tanto tiempo en estos espacios, darme cuenta de eso y entender realmente lo que se necesita para poder arreglar esto. Bueno, existen muchas fallas y cuestionamientos en torno al funcionamiento del sistema de salud, pero ¿dónde considera usted que se han cometido los errores? ¿El presupuesto es demasiado bajo o la forma en que se administra el presupuesto no ha sido la indicada o la adecuada? Me parece que quizás el principal problema es el liderazgo. Esto no camina si no hay un liderazgo adecuado, ¿verdad? No va a caminar si no hay un liderazgo correcto, adecuado, ¿verdad? Y se trazan los planes y las metas objetivas y se lo hace sentir así al resto de sus gerentes, llamémoslo así, en el área de salud. Entonces, y otra falacia que ha tenido es que todo se ha visto en cuestión de objetivos políticos, partidarios, y no una política de Estado de salud. Si yo estoy pensando más en votos, ¿verdad?, que en realmente cumplir objetivos, los objetivos de desarrollo, los ODS, en vez de estar, y mejor pienso en votos, entonces allí sí hay un sesgo, ¿verdad?, y no me permite visualizar correctamente y dedicarme a lo que me corresponde, ¿verdad? Y creemos que eso ha pasado a lo largo, sobre todo de esta última administración, esa falta de liderazgo, ¿verdad?, que haya hecho que las personas entendieran hacia dónde vamos a caminar. Entonces, eso es importante. Eso es importante. Al tener liderazgo, empoderar al resto de empleados va a permitir que estos sean creativos, presenten estrategias de solución y la gente sienta como muy suya la responsabilidad de brindar la mejor salud a los salvadoreños. El presupuesto de salud actualmente alcanza los 662 millones de dólares, 118.531 dólares, para ser exactos, 662 millones, 118.531. De eso, por lo menos 201 se van en el pago de remuneraciones. Sí. ¿Qué opinión le merece a usted este presupuesto, que será, digamos, para el próximo año? Seguramente esto puede ser diferente, pero por lo menos esto es con lo que va a comenzar a trabajar en este 2019. Sí, de hecho, el presupuesto ya se está ejecutando, ya no podemos modificar absolutamente nada, entonces tenemos que trabajar con esa variable. Pero cuando se utilizan adecuadamente los recursos, ¿verdad?, se hace una adecuada utilización de ellos, exprimiendo al máximo. Y como dice nuestro presidente Nayib Bukele, cuando no se roba, alcanza, ¿verdad? Si bien el presupuesto es corto, es pequeño, se necesita mucho más, ¿verdad? Se pueden hacer muchas cosas con ese presupuesto. Y en el tema de los salarios, definitivamente el recurso humano calificado pues merece ser adecuadamente bien pagado, necesita un salario digno, ¿verdad? Y en cualquier parte del mundo los salarios de los trabajadores de cualquier cartera es parte muy importante de los presupuestos. Eso no se puede obviar, no es algo que se puede tapar ni tampoco lo podemos reducir. Pero lastimosamente ha habido un mal manejo también del ingreso de recursos
a las carteras, y en especial lo hemos notado, para nadie es ajeno, que ha habido un ingreso masivo de recursos al Ministerio de Salud y no necesariamente totalmente calificados. Entonces, habrá que analizar eso, habrá que estudiar eso, habrá que hacer evaluación de caso por caso para poder definir la mejor estrategia sin afectar los derechos laborales. Ahora bien, un tema que ha sido un tanto, digamos, espinoso y que ha estado en medio de la controversia siempre es el del escalafón de los trabajadores de salud. La mayoría de gente espera pues un 8% de incremento anual. Esto fue aprobado en el año 94. Ha sido, digamos, no ha sido constante, ha sido un tanto ambivalente, que en algunos años se ha dado, en otros años no. Y en los últimos años lo que hemos visto es que se ha dado, digamos, porcentajes mínimos, pero no se ha llegado a lo que estableció la ley del año 94. ¿Cuál es su punto de vista, doctora Bendick, de este punto en específico? El tema del escalafón. De hecho, esta mañana alguna gente de las organizaciones de trabajadores nos escribían a través de las redes sociales y nos decían que le preguntáramos a usted que cuál era la visión que tenía, primero, del sector trabajador, que alcanza cerca de 30.000 personas, y segundo, qué pensaba del tema del escalafón para los empleados de salud. Muy bien. Déjeme decirle, en principio, el presidente Nayib Bukele está muy preocupado de la situación de los trabajadores, ¿verdad? Él considera que han sido violentados muchos de sus derechos, sobre todo el acceso a un salario digno, y que no se ha manejado correctamente el tema de la relación que debe haber entre los líderes de las carteras y los trabajadores de la misma. Entonces, el tema del escalafón creo que va a encontrar una solución que va a ser factible para todos si nos sentamos a dialogar. Y ese ha sido el segundo problema. Muchos de las decisiones que se tomaron en el tema en la administración actual han sido decisiones de escritorio, ¿verdad? Decisiones en las que no se tomó en cuenta a los trabajadores, y esto es de diálogo, ¿verdad? Un diálogo donde encontremos un punto medio, donde se sientan satisfechas las demandas justas, salariales de los trabajadores, pero que no afecte las finanzas del ministerio y mucho menos las finanzas del Estado. Máxime como las tenemos de precarias y cómo nos dejan ahora, ¿verdad?, estas finanzas. Entonces tenemos que entrar más en ese diálogo, y los trabajadores de salud, yo sé que sí, y estoy segura, ¿verdad?, porque vengo también de ese espacio, que ellos son conscientes. Más los trabajadores de salud son personas que tienen mucha conciencia social, y sentándonos a dialogar y encontrando ese punto en común, creo que podemos resolver este tema del escalafón. Pero hablemos un poco de los aspectos específicos del escalafón. 5% por desempeño, 3% por antigüedad, es por lo menos lo que establecía la ley aprobada en el año 94, que ese 5% dependía, digamos, de las evaluaciones del jefe inmediato para ver si se le daba completo o si se le daba por lo menos un porcentaje. El 3% de antigüedad era a partir de cierto tiempo, el trabajador comenzaba a percibir esto. Si lo vemos en el tiempo, escuchamos tal vez como eco, digamos, declaraciones que daban los ministros de Hacienda pasados que decían, mire, esta es una prestación que no es sostenible en el tiempo, que en determinado momento se vuelve un agujero sin fondo en el que definitivamente no se le puede poner un paro porque no establece límites la ley aprobada en el año 94. Pero ¿cuál sería, digamos, la visión y qué les dice específicamente a los trabajadores, que son los que seguramente están a la expectativa de lo que usted nos está diciendo esta mañana? Lo que les puedo decir a los trabajadores de salud del ministerio es que en mí van a encontrar una persona de puertas abiertas, y que cualquier decisión que pueda afectar a los trabajadores los vamos a hablar con ellos primero, siempre y cuando estén organizados, ¿verdad? Entiendo, son 17 más o menos sindicatos del ministerio según la Secretaría de Transparencia. Entonces tenemos que sentarnos a dialogar, porque sí, tienen que entender también que no podemos drenar las finanzas de un ministerio que nos lo dejan en una situación muy delicada. No podemos seguir frenando, ¿verdad? Y que tenemos un presupuesto que ya está avanzado, ¿verdad? Tenemos un presupuesto que ellos han venido trabajando, que se presenta en septiembre, que no tenemos como idea de cómo, hacia dónde o cómo lo han elaborado. Eso va a ser al llegar el 1 de junio, el 3 de junio, porque primero cae sábado. Entonces nos sentamos con ellos y dialogamos, buscamos la mejor solución sin que ellos se sientan afectados, ¿verdad? Sin que ellos sientan que su derecho al acceso a un salario digno se ve afectado, pero que entiendan que tampoco podemos afectar los derechos de los salvadoreños a un acceso a la salud con calidad y también con calidez.
Otro de los aspectos principales es el funcionamiento de los hospitales digamos, la red pública. Ya hablábamos de las situaciones que están enfrentando. Muchos tienen carencias, decían, otros tienen problemas de infraestructura, como lo que vimos el fin de semana allá en el Hospital San Juan de Dios de San Miguel, que se inundó. ¿Cuál es la visión que tiene usted del manejo de los hospitales, doctora Bendick? Ok. También la visión que tiene el presidente Nayib Bukele es comenzar a descentralizar, ¿verdad? Y no solo hablamos de salud, hablamos también del resto de carteras. Lastimosamente ha habido una centralización de toda la actividad de la cartera de salud, en la que se ha disminuido la capacidad gerencial de los directores locales. Entonces, que tiene que pasar por muchas firmas antes de comprar algo, de arreglar algo, tiene que pasar por muchas firmas. El hecho de tener un presupuesto también, pero no poder ejecutarlo porque necesita la firma de 3, 4, 5, 10 personas a nivel central. Entonces, la descentralización es crucial y eso comenzó en la reforma de salud, pero se estancó, ¿verdad? Nuevamente vuelvo a decir, cuando se involucran objetivos político-partidarios con objetivos de política de Estado de salud, hay un sesgo. Entonces no permite eso. Y eso es lo que ha pasado con esta actual administración, que hoy pues termina su gestión el 31 de mayo. Entonces lo que necesitamos es darle más capacidad gerencial a los directores locales. Entiéndase unidades comunitarias, entiéndase hospitales de primero, segundo, tercer nivel, para que ellos puedan resolver los problemas en el momento que se presentan y no esperar situaciones como lamentablemente ha pasado en el Hospital Nacional de San Miguel, Regional de San Miguel, que hubo esa tremenda inundación donde se ven afectados pacientes que ya de por sí están en peligro con su salud afectada, pero también se pone en peligro a los trabajadores y no es justo, ¿verdad? Entonces eso se puede resolver si se mejora la capacidad gerencial de las direcciones locales. Ahora bien, ¿va a hacer usted algún tipo de evaluación de los directores de la red hospitalaria? Lógicamente tenemos que hacer una evaluación de la gestión de cada una de las direcciones locales a todo nivel y evaluar realmente cuáles han sido sus metas y lo realmente realizado, ¿verdad? Siendo justos, ¿verdad? Y pues tomar las decisiones en base a lo que vayamos encontrando en base a esa evaluación. Ahora bien, durante algún tiempo se ha hablado de la calidad de atención que se da en los hospitales y se decía de que en muchos centros hospitalarios la atención es deficiente y cuestionan directamente al personal. ¿Cómo buscaría usted, doctora, intervenir para que esto cambie, por lo menos que sea, digamos, una atención que lleve esa sensibilidad que necesita una persona que está, exacto, digamos, pasando por una situación difícil con su salud? Exacto. Aquí se trata de humanizar la salud. Aquí se trata de encontrar los mecanismos y estrategias para comenzar a educar al personal de salud y recordarle por qué es que está trabajando en salud, ¿verdad? Que la gran mayoría está trabajando en base a un deseo de servir y eso no lo podemos olvidar nosotros. Pero lastimosamente ha sido vulnerado muchas veces sus derechos en todo nivel y la persona se cansa. Entonces, tomando de ejemplo lo que pasó en San Miguel, ¿cómo se sentiría alguien para atender el resto de personas si su propia salud está siendo vulnerada, ¿verdad? Nadando en agua prácticamente, o un médico tiene que agarrar una escoba, una enfermera, ¿verdad? Alguien del laboratorio tiene que agarrar escoba para sacar esa agua porque la unidad de cuidados intensivos, un área tan delicada que tiene que estar en condición estéril, ¿verdad? Limpia, con pacientes bien delicados, está contaminada. Entonces, ¿cómo se va a sentir como trabajador una persona que su lugar de trabajo, ¿verdad?, le ofrece semejantes condiciones? Entonces, se trata de humanizar la salud, se trata de educar también a la población, ¿verdad?, que tenemos que aprender a comprendernos y aprender a llevarnos bien, a demandar correctamente la salud y a brindarla correctamente también con calidad y calidez. Entonces, esto se engloba en estrategias de educación hacia el personal de salud en el tema de humanización de la misma. Ahora, pero ¿cómo se logrará esto? ¿Se va, digamos, a hacer algún tipo de evaluación respecto, se le va a dar voz al paciente para que pueda en determinado momento evaluar a quién lo atiende y la forma en que lo atiende? De hecho, ya hay espacios donde los usuarios del ministerio tienen derecho, voz, ¿verdad?, para expresar lo que les parece y lo que no les parece. Quizás será fortalecer más esos espacios
y hacerlos partícipes, ¿verdad? Que es parte de la visión también del presidente Nayib Bukele y de su esposa Gabriela de Bukele, de darle más participación a la población para que exprese, ¿verdad?, lo que le parece y lo que no le parece, para poder ir corrigiendo en el camino, ir arreglando esto. Al final el consumidor de lo que ofrece el Ministerio de Salud son los salvadoreños, y obviamente tienen derecho a decir no me parece cómo se está haciendo, y nosotros tenemos que tener la madurez, la inteligencia emocional para aceptar y corregir y hacer las estrategias necesarias para cambiar eso que la población percibe como que no se está haciendo bien. Hay un aspecto que es bien sensible en el manejo del sistema de salud, el de los medicamentos. Se ha hablado que durante mucho tiempo se ha mencionado que la falta de medicamentos en los hospitales ha sido la constante, y esto no viene de los últimos 10 años, estamos hablando de los últimos 30 años del sistema de salud. Si revisamos en diferentes etapas del tiempo, encontramos siempre protestas y encontramos a gente diciendo solo me dieron la receta, no me dieron el medicamento, tengo que comprarlo, y hemos visto situaciones tan críticas como por ejemplo lo que ocurrió con los pacientes de problemas en los riñones, que tenían que ir a comprar el catéter porque no había en los hospitales para atenderles, a pesar de que su salud estaba en riesgo. ¿Cómo pretenden ustedes abordar este tema que es tan viejo y una situación que afecta directamente a los pacientes? Este es un problema de múltiples factores, pero también múltiples vías de solución. No es así de que vamos a ir a comprar o sea, tiene que ver con el tema que le mencionaba anteriormente, que es la descentralización, ¿verdad? Darle más capacidad gerencial a las direcciones locales, y eso incluye también el presupuesto. También tiene que ver con el tema de las compras conjuntas, y por eso es necesario la visión integradora, integrarnos todas las instituciones que estamos dentro del sistema de salud, del Sistema Nacional de Salud, integrarnos y hacer compras conjuntas, porque obviamente va a ser más barato. Pegarnos más a las instituciones y agencias de Naciones Unidas, organismos internacionales que están en toda la disposición de colaborar con nuestro país, y específicamente con la cartera de salud, para hacer más viable la adquisición de los medicamentos, ¿verdad? Entonces, hoy por hoy tenemos que evaluar también, llegar, ¿verdad?, y ver cómo están esos almacenes, porque ya tenemos antecedentes de cantidades de medicamentos que se han destruido. Si se recuerda el caso del Ministerio de Agricultura, donde se encontró enterrado cantidad enorme de medicamentos en administraciones pasadas, ¿verdad? Medicamentos que se dejó vencer. Entonces también necesitamos ver cómo se encuentran ahorita las bodegas, ¿verdad? Y cómo hacemos esa distribución, porque también ha fallado bastante la estrategia, la planificación en la distribución de estos medicamentos, ¿verdad? Nos hemos enterado de medicamentos que son necesarios en tal parte, en tal institución, en tal centro, en tal hospital, pero se encuentran casi que venciéndose en otro. ¿Por qué no se han distribuido? Y eso pasa también porque no se ha profundizado en tecnificar el tema de los medicamentos para tener un control, ¿verdad? Un control central, qué es lo que hay en bodega, qué se está acabando, qué está por vencerse. Todavía hay lugares donde usan Cardex. En pleno siglo XXI todavía hay lugares donde nos hemos enterado que usan Cardex. Entonces, ¿cómo puede llevar un control de lo que hay y lo que no hay, y cómo va a ser para distribuirlo? Entonces, será un tema fuerte, ¿verdad? En el presupuesto los medicamentos también es una buena partida, ¿verdad? Una buena cantidad de dinero que se gasta, pero creo que si tenemos las mejores personas, ¿verdad?, con estrategias claras para poder resolver este problema, lo vamos a resolver. Yo quisiera decirle a la población salvadoreña que vamos a trabajar duro en eso, ¿verdad? Tiene todo el derecho que cuando va a pasar consulta reciba sus medicamentos, ¿verdad? Porque estamos vulnerando más su salud ya de por sí, trastocada por la enfermedad que lleva, y que la institución encargada de velar por ello no le está ofreciendo una solución al problema. Sí es un tema de interés para el presidente Nayib Bukele y su esposa Gabriela de Bukele.
Le han pedido a ellos que se tecnifique el manejo que se hace de los inventarios, por ejemplo, porque ese es un problema muy serio. Como usted decía, en alguna parte se necesita un medicamento y en otro hospital se está venciendo. Hasta ahora pues no hay un registro, digamos, a nivel técnico de todo lo que se tiene. Incluso sabemos que hay mucha documentación en el Ministerio de Salud que se lleva en papel todavía. Exactamente. Sí, de hecho la Política Nacional de Salud está dentro de sus estrategias las TIC, la tecnología de información y de comunicación. Y eso incluye digitalizar, ¿verdad?, este tipo de situaciones como la de las bodegas, los medicamentos, las compras, etcétera, que permita tener una visión de lo que hay y lo que no hay, que está por vencerse y que se necesita comprar ya. Y luego venimos con la otra parte, entonces vamos a comprar y compremos conjuntamente. Nos va a salir más barato comprar cantidades, ¿verdad?, entre varias instituciones que necesitan el medicamento, ¿verdad?, y luego repartirlo. También tiene que ver con lo que yo le decía, la forma, cómo se planifica la distribución, ¿verdad? Lo engorroso que es que entren los medicamentos a la institución y pasen semanas, meses y meses y eso no se distribuye porque no hay una adecuada planificación en la distribución a la red hospitalaria, a la red de primer nivel y segundo en el ministerio. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, les invitamos a ustedes a que sigan con nosotros. Esta mañana estamos conversando con la doctora Ana Orellana Bendek, quien a partir del 1 de junio asume la dirección de la cartera de salud. Ella forma parte del gabinete del presidente electo Nayib Bukele y esta mañana estamos conociendo sus impresiones sobre cómo está funcionando el sistema de salud y cuáles son también la visión que tiene del trabajo que se va a hacer en esta área que es tan importante, la salud. Regresamos en cuestión de minutos. Continúe con nosotros, somos Hechos AM. Esta mañana en el espacio de la entrevista conversamos con la doctora Ana Orellana Bendek. Ella a partir del 1 de junio asumirá la cartera de salud, será la nueva ministra. Ella forma parte del equipo del presidente electo Nayib Bukele. Recién se dio a conocer su nombramiento, aunque ella nos explicaba que viene trabajando durante algún tiempo sobre las proyecciones, sobre la visión que tiene el presidente en el manejo del sistema de salud. Doctora, hay una situación que me llama la atención. Ayer, cuando se publicaba su hoja de vida, se mencionaba que usted fue fundadora del Sindicato de Médicos de Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. De inmediato hubo algunas reacciones en redes sociales de parte de algunos diputados del FMLN que son médicos y decían ellos que no recuerdan ellos que usted haya sido fundadora. Pero ¿qué explicación da, digamos, ante esta situación, considerando de que las dudas están ahí y que están surgiendo a través de las redes sociales? Específicamente fue un doctor, ¿verdad? Fue un médico que él sí es fundador de Simetriz y por eso nos ha extrañado muchísimo su actuar durante tanto tiempo, ¿verdad? Entonces, no, yo no soy fundadora, yo soy de la generación fundadora de Simetriz. Yo pertenecí en algún momento a la Sociedad de Médicos Trabajadores del ISSSTE, ¿verdad? Debido a las circunstancias de ese momento y de que ya se mencionaba la amenaza sobre la privatización de los servicios de salud, hubo una asamblea y se tomó a bien conformar el Sindicato de Médicos Trabajadores del ISSSTE. Nosotros como sociedad estábamos en el Colegio Médico, porque en el Colegio Médico sus filiales son sociedades, y yo estuve en donde se tomó esa decisión. Lo que no hice fue firmar el documento, ¿verdad? Porque eso es un acto, una asamblea donde se firma los estatutos y la conformación, ¿verdad? Porque lastimosamente ese día ya no pude llegar a tiempo para la firma del documento, pero sí soy de la generación, como lo es muchísimos médicos que no aparecen en el listado de fundación, pero sí aparecen dentro de la Sociedad de Médicos Trabajadores del ISSSTE y que estuvieron en el análisis de la conveniencia de crear el sindicato o no. A eso se refería la publicación, ¿verdad? Que es diferente a decir soy fundadora, soy de la generación que trabajó en esa dinámica. Bueno, le vamos a poner de hecho nombre y apellido a quien estaba haciendo la denuncia. Hablamos del doctor Guillermo Mata. Él decía, y su publicación decía: lamento desmentir en su hoja de vida mencionar que fue fundadora de Simetriz y líder de larga huelga en contra de la privatización de la salud. Eso no es cierto, decía, mis respetos como persona, decía el doctor Mata a través de las redes sociales. Y qué bueno que usted nos da la explicación respecto a lo que pasó con este tema, ¿no?
Lo que sucede es que, como siempre, se tiende a buscar, a leer entre líneas, buscar el pelo en la sopa. Yo no he sido coordinadora directamente de las organizaciones. Colaboré con la junta directiva de ese entonces, ¿verdad? Porque para ese entonces estábamos despedidos. En esa época nos despidieron cuando estábamos en ese proceso reivindicativo. Y muchos nos dedicamos a colaborar a la Junta porque 11 personas es difícil, ¿verdad?, llevar un proceso de la envergadura que se llevó en esta huelga. Entonces muchos nos dedicamos a ayudarles y yo me vi más inmersa en el tema de platicar, conversar, entablar conversaciones y reuniones y ayudarles a coordinar, a las organizaciones sociales que poco a poco fueron colaborando con el movimiento y se fueron haciendo parte del esfuerzo de la lucha en contra de la privatización de la salud. Así conocí también a mucha gente del sector de la sociedad civil organizada, pero no es que yo haya sido la encargada y yo estaba en la tarima, y no, eso eran ellos. Yo siempre he sido una persona respetuosa de las líneas de mando, ¿verdad? Ellos muchas veces me mandaron en misión a coordinar con los jóvenes de la UES, ¿verdad?, para pedirles algunas cosas que no se debían hacer durante las marchas blancas y que lo vigilara también de cerca en las marchas. Entonces, esa es colaboración que ellos no podían hacer en su momento por toda la cantidad de trabajo que tenían. Pero lamento al doctor Mata Bennett que desmienta así de esa forma, porque él conoce también mi trayectoria, nos hemos conocido y nos hemos encontrado en otros espacios, pero bueno, cada quien tiene su opinión, ¿verdad? Pero sí me agrada que me pregunte para poder aclararle a la población. Ahora bien, doctora, definitivamente creo yo que el punto central de la conversación de esta mañana es lo que le interesa en este caso a los ciudadanos, que son los que resienten, digamos, el manejo que se hace del sistema de salud. Hablábamos del tema de los hospitales. Usted va a recibir, digamos, un Hospital Rosales en proyecto todavía. Va a recibir un Hospital San Rafael que se queja de que no tiene, digamos, el cuadro completo de medicamentos para atender a los pacientes. Va a recibir un Hospital San Juan de Dios que el fin de semana tuvo una inundación. Y así quizás si empezamos a buscar en todos los hospitales vamos a encontrar problemas. De hecho, alguien me escribía acá, me decía, en Jiquilisco se hizo una inversión de $85,000 en un sistema de tuberías y al final colapsaron. Al final no funcionó. Digamos, ¿cómo pretende usted enfrentar esto que va a ser, digamos, a partir de lunes ya su materia de trabajo, el Exacto. tema del manejo en sí de los hospitales y de los problemas que puede tener cada uno, independientemente, digamos, de dónde se encuentre ubicado? Es un tema delicado, ¿verdad? Y desde ya le digo que hay que deducir responsabilidades, porque parte del presupuesto, hay una partida dentro del presupuesto que se maneja para mantenimiento preventivo y correctivo, ¿verdad? Y esto debe ser ejecutado correctamente. Hay una planificación que se hace, todas las instituciones están obligadas a hacer esa planificación para mantenimiento correctivo y preventivo. Entonces, no deberían de suceder situaciones como la que sucedió en el Hospital Nacional Regional de San Miguel, donde aparentemente no es que hubiera daño exactamente en la estructura, sino que la falta de mantenimiento, encontrar hojas, papeles, hasta pañales, ha permitido que se inunde la unidad de cuidados intensivos. Entonces, hay que ver cómo se ha ejecutado ese presupuesto, cómo las personas responsables de ejecutar esas acciones en los hospitales, en las unidades, lo han hecho posible, ¿verdad? Y si no se ha hecho, ¿por qué? ¿Verdad? Si ha habido desvío de fondos y deducir responsabilidades, porque el área de salud tiene que ser los espacios donde los usuarios, donde los salvadoreños van a ser atendidos, tiene que ser de la mejor calidad posible. Tiene que sentirse como que su salud es prioridad y tiene que sentir el espacio donde va a ser atendido adecuadamente, ¿verdad? No en medio de una piscina y con manchas de sangre, ¿verdad? Entonces habrá que revisar eso. ¿Pedirá usted una auditoría de todo lo que se ha hecho y cómo le entregan, en este caso, a usted, doctor? El presidente Nayib Bukele ha dicho claramente en varias intervenciones que sí, va a hacer auditoría porque no solo en salud, sino que también en otras carteras del Estado, porque nos dejan en una situación precaria, ¿verdad? No solo salud, hay otras carteras también que se quedan en situación precaria
y necesitamos una auditoría clara para poder tomar las decisiones adecuadas y decir con esto cuento, con esto inicio y de aquí voy adelante y ajustar las estrategias necesarias para poder planificar lo mejor para los salvadoreños, para esa atención de calidad que se merecen y a la que tienen derecho. Ahora bien, en estos últimos días se ha hablado también mucho de la destrucción de documentos en las instituciones del Estado. ¿Le preocupa a usted que se esté, digamos, en determinado momento destruyendo información que le podría ser de utilidad para conocer directamente el manejo que se ha hecho de la cartera de salud? Por supuesto, debería de ser preocupación de todos los salvadoreños, de todo el país, sino entonces ¿para qué tenemos una Secretaría de Transparencia? Y déjeme decirle que no solo es en físico, no tenemos acceso a mucha información. Actualmente en el tema de medicamentos queremos saber en qué nivel está la licitación, sobre qué base, qué medicamentos, cuál es siquiera lo más mínimo, qué listado de medicamentos, de códigos se han comprado y van a entrar supuestamente en agosto. ¿Verdad? No tenemos acceso, usted busca en cualquier portal del ministerio y no encuentra información alrededor de eso. Entonces, no solo es el aspecto físico de papelería y documentos, sino que también a nivel digital no encontramos la información. Entonces, a nosotros nos parece que eso es actuar con dolo. Cuando se hace algo así, creo que se oculta algo, ¿verdad? Entonces, será hasta llegar, como dice usted, ¿verdad?, que vamos a poder darnos cuenta realmente en qué punto está esa licitación, qué códigos son los que van a entrar, si realmente son los que necesitan los centros de atención del ministerio, ¿verdad?, y tomar las estrategias necesarias para poder solventar el tema de medicamentos. Ahora bien, usted va a recibir un proyecto de Hospital Rosales todavía en papel. De hecho, se decía de que solo están la parte de elaboración de los planos, la parte, digamos, de planeación de lo que va a ser este proyecto. ¿Qué esperaría usted, digamos, de inmediato conocer sobre este, que es uno de los proyectos, digamos, importantes para El Salvador? Sabemos la cantidad de pacientes que pasan por el Hospital Rosales, la cantidad de atenciones que ahí se brindan y la importancia de que esto sea un centro hospitalario que reúna condiciones adecuadas para atender a los ciudadanos que vienen de diferentes puntos del país buscando atención médica. Claro. Pues lo primero será evaluar con las personas adecuadas, ¿verdad?, con las personas correctas, cómo está diseñado ese plano, porque no queremos volver a cometer el error de construir solo por construir, solo por decir este gobierno construyó, ¿verdad?, sino que tenemos que evaluar cómo está diseñado, ¿verdad?, si es ecológicamente friendly, amigable, que si es accesible también para las personas con algún grado de discapacidad, que hemos visto que sí se ha trabajado mucho en eso, pero hay que ser mucho más incisivo, ¿verdad?, porque la gente que llega a este centro, que es de especialidad, nivel 3, necesita tener esos accesos viables, no solo para accesar al servicio, sino que también a la hora de un desastre natural, ¿verdad? Entonces tenemos que sentarnos y revisar esos planos, cómo están diseñados, ¿verdad?, en qué punto está. Y esa es otra cosa que se oculta, no tenemos demasiado acceso a esa información, no tenemos acceso, ¿verdad? No hay manera de saber en qué nivel está, cuánto se ha invertido ahorita de ese presupuesto, cuánto queda de ese presupuesto para ejecutarlo, ¿verdad? Y el plano en sí, ¿verdad? Se decía que en el sistema de salud de salvadoreño una de las grandes fallas es que su labor es curativa y no preventiva. Además, vemos lo que usted nos señalaba al principio, el funcionamiento de los escalones de salud. Las instituciones de primer nivel a veces no le dan la atención al paciente, en este caso que decíamos es la puerta de entrada al sistema, que son las unidades de salud y toda la parte, digamos, en la que se da la atención primaria. Y la mayoría de gente busca de una vez irse al tercer nivel, que son los hospitales especializados, como en el caso del Hospital Rosales. ¿Cómo lograr que funcione ese escalonamiento en el funcionamiento del sistema, doctora? Es lo que le decía, hay que fortalecer el primer nivel de atención. Si las personas, los salvadoreños, encuentran un primer nivel de atención descentralizado, con capacidad gerencial local, que tiene para resolver el problema cuando se presenta, sin necesidad de mandar a 40 firmas, si encuentra abastecido y lo mínimamente necesario para atender una emergencia, entonces la persona no va a tener necesidad de ir a segundo o tercer nivel, salvo que sea referido por el personal médico para una atención especializada. Déjeme decirle que
dentro de los proyectos estratégicos del señor presidente Nayib Bukele hay planes estratégicos que también involucra a la primera dama Gabriela de Bukele, como apoyar programas de Mi Nueva Escuela, ¿verdad? De la cual la ministra de Educación tendrá a bien en algún momento ampliar sobre el tema. Estos proyectos estratégicos, ¿verdad?, lo que buscan es precisamente la promoción y la prevención de la enfermedad. No es que se deje de hacer curación y mucho menos rehabilitación, pero lo que buscamos es que la gente no se enferme, si puede prevenir esa situación, ¿verdad? Si se puede prevenir, y eso se puede hacer desde las escuelas, con la colaboración de los maestros, de los padres de familia que acuden ahí, los mismos niños y niñas, ¿verdad? Y lo mismo en la primera infancia, cómo atender a los núcleos familiares para que le den una buena atención a sus niños y niñas y estos no se enfermen, no tengan necesidad de estar acudiendo por enfermedades que son perfectamente prevenibles, ¿verdad? Entonces hay que trabajar la promoción y la prevención sin descuidar el tema de la curación y la rehabilitación. Ahora bien, doctora, seguramente a partir del lunes que usted va a llegar al despacho del Ministerio de Salud, va a tener que atender situaciones que son de forma, que están ahí apremiantes. Lo que está pasando con los casos de tifoidea. Se ha dicho en el colegio médico que era necesario declarar una alerta, una emergencia en el país por los casos que se están registrando a nivel nacional. Hasta ahora el agente de salud ha dicho, bueno, son manejables. Pero ¿cómo ve usted la situación considerando que esto es parte de los primeros temas que le va a tocar enfrentar? Ok. En el tema, en esto de fiebre tifoidea, sí, definitivamente, en base a las estadísticas, porque esto se trabaja en base a reporte de casos, a confirmación de casos, y esto se va trabajando epidemiológicamente. El ministerio tiene un excelente equipo y personas muy técnicas y capaces para la atención epidemiológica de las enfermedades a nivel nacional. Y ellos han graficado cómo se encuentra actualmente esta epidemia. Y sí se encuentra dentro de la curva epidemia, son 41 casos, si no me equivoco, a nivel nacional, todo completamente documentados y confirmados, pero ya está a la baja, ¿verdad? Esto no quiere decir que se va a descuidar, sino que ahorita creemos que el ministerio debería estar en una campaña intensa, ¿verdad?, de promoción y prevención de esta enfermedad, que debe incluir mensajes tan claves como el lavado constante de manos, ¿verdad?, tapar los basureros, evitar los basureros, los botaderos a cielo abierto o en las calles, la higiene del agua, la higiene de los alimentos, cómo se venden los alimentos en las escuelas, que son las poblaciones más vulnerables, los niños, ¿verdad?, en las escuelas. Entonces, debería de haber una campaña alrededor de eso más fuerte y no la hay. Entonces, muchas veces este trabajo lo toma iniciativa el personal de primer nivel de atención cuando hace su visiteo, ¿verdad?, en las comunidades, y se preocupan los promotores, los médicos, enfermeras, licenciados que andan a pie entre las comunidades por dar el mensaje, pero que realmente debería de haber un liderazgo claro para que la gente entienda que esta enfermedad se puede prevenir. Podemos ir más a la baja todavía, ¿verdad?, con mensajes constantes de qué hacer para evitar ser una estadística más de fiebre tifoidea. Pero ahorita, actualmente, está a la baja. Es lo que nosotros tenemos entendido. Ahora, el ministerio ha tenido, digamos, en el funcionamiento variaciones. Vemos que está la ministra, que en este caso es la titular, y tiene dos viceministros, uno de servicios de salud y otro de políticas de salud. ¿Usted planea continuar trabajando con dos viceministros? Tenemos que evaluar esa situación. O sea, hay que analizarla correctamente, evaluar cuáles han sido los resultados de tener dos viceministerios, ¿verdad? Cuáles han sido los resultados de uno y de otro, y en base a eso tomar decisión, ¿verdad?, para poder ofrecer lo mejor. O sea, ahorita sería arriesgado decirle vamos a anular eso. Tenemos que evaluar eso al llegar, ¿verdad?, si vale la pena tener dos viceministerios. Ahora bien, hay proyectos que han estado, digamos, desarrollándose durante la última administración. Los equipos comunitarios de salud, ¿planea usted mantener este programa de equipos comunitarios de salud? Sí, definitivamente es todavía más acercar los servicios a la comunidad, pero no necesariamente llevar curación, sino que más bien captar a todas las personas que necesiten algún grado de atención y sobre todo organizar a las comunidades en el tema de salud,
¿verdad? Formar comités de salud, dar orientación, capacitaciones a las personas, ¿verdad? Y registrar a todos los niños de la comunidad, todas las embarazadas en la comunidad, toda esa población vulnerable, adultos en situación de riesgo porque viven solos, ¿verdad? Ver cómo se encuentra la comunidad en riesgo por medio ambiente, por riesgo social, que lastimosamente tenemos ese problema casi que en el 99% del país. Entonces, los equipos comunitarios de salud es importante tenerlos porque son nuestros ojos, nuestros oídos en la comunidad, pero no cargarlos con tareas que no tienen que ver realmente con lo que fue iniciado de origen, ¿verdad? Entonces, tenemos que potenciar ese y fortalecerlo, pero en otra dinámica. Sí, definitivamente hay temas interesantes sobre el manejo de salud. Ya decía usted que la integración eran de hecho sus primeras palabras cuando decía que servicios integrados de salud. Sí. ¿Cómo pretende, digamos, enfocar? Sabemos que está, por ejemplo, desde el año 2004 el FOSalud trabajando, que es una institución que tiene cierta autonomía, pero que está adscrita siempre al Ministerio de Salud. Desde su punto de vista, ¿cómo ve el manejo que se hace de FOSalud? La verdad es que ha sido, yo creo que ha sido mal manejado. Es una de las áreas del sector del ministerio donde más se ha vaciado ingreso nuevo, ¿verdad? Y creo que ha habido mucha duplicidad de funciones, ¿verdad? Ha habido recarga al personal de trabajo y ahí entra el tema de la calidad y la calidez. El mismo personal que trabaja de 7 a 3 en una unidad comunitaria, en una unidad de salud, antes se llamaba así, es el mismo que va a retomar el turno en FOSalud y pasa 36 horas, 48 horas, porque al día siguiente tiene que regresar otra vez a su plaza normal. Y muchas de las personas lo hacen para mejorar sus ingresos, ¿verdad? Además, se ha sido el tema y usted ha visto que hay un sindicato en FOSalud, que ha habido mal manejo de los contratos también, ha habido contrataciones un tanto lesivas, ¿verdad? Y eso lo han protestado ellos, lo han documentado ellos. Entonces nosotros tenemos que sentarnos para ver realmente qué tenemos que hacer en el tema de FOSalud, no estar duplicando esfuerzos, ¿verdad? Gastando doble recurso, ¿verdad? Y sacrificando al personal y poniéndole en condición de riesgo, ¿verdad? Porque una persona cansada obviamente no va a rendir igual por más que quiera hacerlo. Entonces tenemos que sentarnos y evaluar realmente cuál va a ser el papel de FOSalud. Lo ha dicho el presidente Nayib Bukele, ¿verdad? Que FOSalud fue creado para ser el colector de todos aquellos impuestos relacionados con las armas, el tabaco, etcétera, y no un prestador de servicios, pero eso no quiere decir que se va a afectar las contrataciones que ya se han hecho, ¿verdad? Que pueden ser absorbidas al ministerio, pero será una tarea que tendremos que hacer y ir evaluando poco a poco para no afectar ni a la institución, al ministerio, ni los derechos laborales. Ahora bien, estamos llegando casi al final de ese espacio de entrevista, doctora, y me gustaría que se dirigiera directamente al ciudadano, al que está ahí sentado en su casa, el que nos está observando quizás en su lugar de trabajo, el que sabía que usted iba a estar aquí hoy y que seguramente estaba interesado en conocer su punto de vista. ¿Qué le dice a ese ciudadano que en determinado momento va a los hospitales, que busca atención en las unidades de salud y sale hasta cierto punto, digamos, insatisfecho por una cantidad de carencias que tiene el sistema, por la forma en que se maneja el sistema y que a la larga dice, en los hospitales, pues la mayoría de veces dice no consigo el alivio que busco a mis problemas de salud? Ok, decirle a la población salvadoreña que nos den su voto de confianza, de hecho ya lo hicieron en febrero, ¿verdad? Que nos den el voto de confianza, ¿verdad? Porque queremos hacer bien las cosas, no estamos aquí en la búsqueda de agendas ocultas ni nada de eso, lo único que nos mueve y nos interesa es brindarle a la población lo mínimo necesario para el restablecimiento de su salud, ¿verdad? Para prevenir que se enferme y que nos dejan un ministerio en delicadas condiciones, nos dejan un ministerio muy fracturado, ¿verdad? Muy tenso en cuanto a las relaciones laborales y las autoridades, pero que nosotros vamos a trabajar por ir eliminando poco a poco eso, ¿verdad? Queremos decirle también a los trabajadores del ministerio que nos den la oportunidad, no vamos a llegar nosotros
como han dicho algunos en algunos espacios, ¿verdad? A descabezar. A descabezar, dicen, ¿verdad? No, no es ese el objetivo, pero sí queremos trabajar con las personas correctas. Hay mucho buen talento dentro del ministerio que por X o Y razones, sobre todo político-partidarias, no se le ha dado la oportunidad de tener el espacio para poder desarrollar toda esa cantidad de información y de estudios que tienen. Nosotros sí queremos potenciar eso, creo que es un valor agregado que tiene el ministerio y queremos rescatar eso, queremos trabajar con gente interesada y que el presidente Nayib Bukele está muy enfocado, igual que su esposa, la primera dama Gabriela de Bukele, en que salud se recupere de donde está. Lastimosamente nos dejan en una situación delicada, pero no es mortal, ¿verdad? El ministerio puede ser rescatado de donde está y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer y lo vamos a lograr, pero necesitamos la participación de todos. Esto no es de solo la ministra, de solo el presidente Nayib Bukele, la primera dama Gabriela de Bukele, sino que es el concurso de todos apoyando desde el punto donde me toque hacerlo, apoyar y darle la oportunidad a que salud se recupere de donde está ahorita. Bueno, tendrán participación los trabajadores, que son casi 30.000 los que están funcionando, digamos, los que están prestando sus servicios en el sistema también. Sí, son 17 sindicatos, o sea, no nos podemos reunir con los 30.000, pero ellos tienen representación. Yo creo que tienen suficiente representación con 17 sindicatos y hay más asociaciones ahí con las que nos podemos sentar, entablar una mesa para tocar el tema no solo del escalafón, sino que también cómo ellos se comprometen a ir brindando calidad y calidez en la atención a pesar de la escasez de los recursos, porque se puede hacer, buscar la manera de que la gente se sienta cómoda, a pesar de que por el momento no vaya a recibir, porque esto no es magia, lo ha dicho el presidente Nayib Bukele, esto no es magia, que el 1 de junio, el 3 de junio ya esto va a ser diferente, pero que entablemos con los trabajadores organizados una mesa de diálogo donde tratemos el tema escalafón y otros de interés para ellos y para la población. Muy bien, palabras de la doctora Ana Orellana Bendek, que a partir del 1 de junio se convierte en la futura ministra de Salud. Le agradecemos, doctora, que nos haya venido a compartir sus puntos de vista y definitivamente esperamos recibirla nuevamente en este espacio para que usted pueda venir a conversar con nosotros y darnos a conocer cómo va avanzando el trabajo en una cartera que ya decíamos es amplia, un trabajo hasta cierto punto un tanto complejo por lo que implica, digamos, los servicios de salud. Exacto. La vamos a esperar aquí, doctora, en este espacio siempre para que pueda venir pues a hablar directamente también con los ciudadanos respecto a lo que se está haciendo en materia de salud. Excelente, cuando ustedes me necesitan yo vengo y estoy con todo el gusto. Llegamos al final nosotros del espacio de la entrevista. Agradecemos a usted que ha estado pendiente de las declaraciones de la doctora Ana Orellana Bendek, futura ministra de Salud. Vamos a ir conociendo las reacciones también de todo lo que está ocurriendo. A medida nos vamos acercando a ese 1 de junio, día en el que va a tomar posesión el presidente electo de la República, el presidente Nayib Bukele. Por el momento vamos a ir a un espacio para comerciales. Cuando regresemos tenemos más de Noticiero Hechos en esta mañana de martes. Estamos de regreso, agradecemos a Manuel Burgos y a su invitada también por esta interesante entrevista, dando perspectiva de la cartera de salud, muy importante también lo que se viene para los próximos 5 años. Chavo. Te hago una confesión, algo que le dije a la ministra atrás de cámara, el tema de lo que siempre muchos platican, ojalá no sea una utopía, y me decía, no es una utopía, ojalá alcancemos el día en el que los hijos de los funcionarios se sientan tan confiados del sistema de salud que lo lleven a los hospitales públicos. Claro, porque y que así puedan sucede tenerlos como opción. En países desarrollados. Lo también, mismo ¿verdad? En las escuelas públicas, ¿no? Que no haya necesidad de por qué tenerlo a un chico en un colegio de algún nivel cuando está el sistema. ¿Sabías que hay algunos países donde el sistema de educación pública es incluso mejor que el privado? Así sucede. Pues bien, es bueno aspirar a ese tipo de situaciones. Esperemos que así sea. Mientras tanto, vamos a continuar compartiendo con ustedes importante información. Nos enlazamos con nuestro compañero, el periodista Igmar Batres. Adelante, Igmar, ¿qué información nos tienes? Buenos días, gracias por estar en sintonía con nosotros. Continúa nublado en buena parte del área metropolitana de San Salvador, pero le vamos a mostrarle el tráfico. Eso no quiere decir que los vehículos pues siempre generen algún tipo de tráfico. Estamos en la Juan Pablo II y la 17 Avenida Norte. Bueno, ustedes pueden ver, todas las personas que vienen tanto de la 17 Avenida Norte se incorporan ya sea a la entrada de la CEL de la Asamblea Legislativa o continúan su trayecto
sobre la Juan Pablo. Ahí están viendo los vehículos que salen de esa parte del centro de gobierno y se incorporan a esa importante arteria del área metropolitana de San Salvador. Es un punto importante también las motocicletas. Hay que tener mucho cuidado. Ya veíamos una persona que falleció ahí en la Ceiba de Guadalupe. También varios motociclistas. Ya también la policía ya tiene algunos días de no dar información sobre los accidentes de tránsito, pero muy difícilmente pues han mermado. Hay que tener también las consideraciones del caso para con los peatones, sobre todo porque en esta zona se encuentra el Banco Central de Reserva, la Asamblea Legislativa, el Ministerio de Cultura, de Educación, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, es decir, que cientos de personas laboran acá en esta zona y por lo tanto utilizan pues esta calle para cruzarse, teniendo en cuenta que no hay pasarela. Está la División de Tránsito Terrestre también dando agilidad vehicular. Hay que ven esa motocicleta, ahí cruzó y no lo hizo con la debida precaución. Pero bueno, eso es lo importante. Ahí le explicamos, ahí viene un caballero pues caminando sobre esta congestionada vía y hay que tener cuidado al cruzarse la calle. Eso es lo más importante. Bien, con esas imágenes, compañeros, regresamos la señal al set principal. Igmar, muchas gracias por estas imágenes que nos dejan también a reflexión la prudencia que también debemos de manifestar como peatones. Ya más temprano hemos estado reportando este lamentable accidente de tránsito que se registró sobre la carretera panamericana, que dejó a una persona fallecida a causa de también, pues creemos que también tenía que ver la imprudencia porque se estaba cruzando una zona que no estaba habilitada para los peatones. Así que, Irmar, qué importante también es esa observación que nos hacen. Muchas motocicletas también circulando, muchas de ellas también pues acumuladas en la parte frontal del carril y pues bueno, ya hemos llamado la atención también sobre ese tema, Igmar. Así es, las motocicletas generalmente pues zigzaguean en medio de los vehículos para posicionarse al frente y bueno, de alguna u otra forma, ¿no? Estar más temprano en sus lugares de destino, pero eso se puede volver contraproducente porque se pueden causar algún accidente, no solo acá en la Juan Pablo, sino que también en las diferentes vías del país. Sí, muy congestionado también sobre la Alameda Juan Pablo II. Ya tú mencionabas que es una zona de mucha actividad laboral por ser también punto de trabajo de las personas que están relacionadas a diferentes dependencias del Estado. Y es normal, estamos hablando que son las 7 de la mañana con 37 minutos. Hay mucho congestionamiento, así que como ustedes lo pueden observar, llamamos a mucha paciencia y prudencia si usted tiene que transitar por esta zona de San Salvador. Muchas gracias, Sigmar, por estas imágenes. Buen día, compañeros. Buenos días. También establecemos contacto con nuestra compañera, la periodista Ileana Leiva, que se ha trasladado precisamente hacia la zona del Divino Salvador del Mundo, al monumento, y nos comenta cómo se encuentra el tráfico desde ahí. Adelante, Ileana, te escuchamos. Buenos días, efectivamente nos hemos trasladado hasta este punto para mostrarles cómo se encuentra el tráfico y aquí vamos a mostrarles cómo está para quienes vienen desde la colonia Escalón o también para quienes se desplazan desde la Manuel Enrique Araujo. Aparentemente podría decirse que acá está despejado y que están avanzando sin mayores complicaciones, pero el problema es cuando justamente se incorporan a la Alameda Roosevelt y es ahí donde sí ya está bastante complicado para quienes están buscando la zona del centro de San Salvador. Ya Juancito nos va a mostrar cómo se ha hecho la acumulación de vehículos en este punto. Vean ustedes, es una larga fila de vehículos la que ya se está registrando, así que hay que armarse de mucha paciencia para quienes van a trasladarse por esta zona. Pero también vamos a aprovechar para mostrarles cómo se encuentra para quienes vienen desde el centro de San Salvador y se desplazan por la Alameda Roosevelt. Ahí vemos que hay una gran cantidad de unidades de transporte colectivo que están transitando y que eso también pues provoca que el tráfico esté más lento en este punto. Recordemos, todos ellos van buscando incorporarse hacia la zona
de la colonia Escalón, o también otros van buscando la zona del Boulevard Constitución. Así que este es el panorama que tenemos a esta hora. Ya en ese sentido vemos que sí están avanzando con un poco más de rapidez. Así que este es el tráfico que se está registrando en la Plaza Divino Salvador del Mundo y sus alrededores. Así que con estas imágenes regreso con ustedes la señal. Gracias, Ileana. 7 de la mañana con 40 minutos. Así la situación del tráfico vehicular desde este punto conocido como Plaza Las Américas o Plaza Divino Salvador del Mundo. Vemos también mucha presencia de unidades del transporte colectivo, personas ya buscando llegar hasta sus diferentes puntos de trabajo. Destacamos también el tema del clima, Ileana. Luce bastante nublado. Pues teníamos ahí en cuenta las perspectivas o las proyecciones del clima que indicaban que podríamos esperar una situación atemporalada y prácticamente pues parece que se va a cumplir este pronóstico. Así es, así que todos los amigos televidentes, si van a salir de sus casas, es mejor que se preparen y que tengan el paraguas y un abrigo a la mano, porque sí, el cielo está bastante despejado y ya en las próximas horas podría estarse registrando en lluvias en diferentes puntos del país, ya como los expertos lo han pronosticado. Así que vemos que el cielo sí está bastante nublado. Gracias, Ileana, por este reporte de tráfico. Vamos a estar pendientes de enlazarnos contigo más adelante. Con gusto, buen día. Buenos días. También establecemos contacto con nuestro compañero Gerardo Borja, que nos reporta también de un hecho sucedido en las últimas horas. Te escuchamos, Gerardo, adelante. Gracias, tengan muy buenos días, compañeros en el estudio, amigos televidentes. A esta hora me encuentro en la calle Sisimiles y avenida Bernal. Pues les voy a comentar parte de esta información. El vehículo que ustedes ven en pantalla lo utilizaron para huir personas que robaron en una vivienda a unas 2 cuadras más arriba. La persona propietaria de este vehículo manifiesta de que él se encontraba sacando la basura de su vivienda cuando 2 jóvenes a punta de pistola lo introdujeron de nuevo a su vivienda y ellos aprovecharon para robar más de $10,000 entre dinero en efectivo, electrodomésticos, joyas. Pues ellos se dan a la fuga en este vehículo y el vehículo se le activa el antirrobo llegando a la avenida Bernal y calle Sisimiles. Es por eso que Inspecciones Oculares se encuentra ya en este lugar para poder recabar más información acerca de estas personas que huyeron en este vehículo. Esta es parte de la información en desarrollo que les comparto a esta hora. Estaremos pendientes para poder recabar mayor información. Lo que sí se sabe, como decía el propietario de la vivienda donde hurtaron parte de los electrodomésticos y dinero en efectivo, que eran 2 personas. Al llegar a esta zona, la STO, cuando fue alertada, pues llegan y personas que estaban en el lugar manifiestan de que se bajan del vehículo los jóvenes y otro vehículo los estaba esperando a la vuelta. Así que esta es parte de la información que les comparto a esta hora. Con este informe desde la avenida Bernal y calle Sisimiles, yo les regreso a la señal. Gracias, Gerardo. Vamos a estar pendientes también de la actualización de esa información que brindan las autoridades de la Policía Nacional Civil con respecto a este caso. Mientras tanto, vamos a hacer una pausa comercial. Regresamos en instantes, no nos cambien. Bien, gracias por continuar con nosotros. Hoy en nuestra sección Olores y Sabores Hechos, el periodista Enrique López visitó uno de los lugares que se ha vuelto uno de los predilectos para almorzar en cada viaje al oriente del país. Estamos hablando, y quién no ha oído hablar de estas famosas carnitas del desvío de San Vicente, tan famosas como el río que está ahí también en San Vicente, del cual se cuentan muchas historias, pues también las carnitas de San Vicente son igual de famosas y son muy buenas también. Nos lo cuenta en la sección Olores y Sabores. Mi nombre es Carlos Antonio Ticas y estoy a cargo del comedor Las Carnitas, el desvío de San Vicente.
Regresate, que es pecado no pasar por tu carnita de chucho. Por todo es sabido que el res y cerdo, carne de res, de cerdo, acompañada con chimol, aguacate, casamiento, cuajada, sus 2 tortillas, frescos naturales. Y también se vende lo que es la sopa de gallina, con su cuarto de gallina, arroz y ensalada. El cliente dice término medio, 3/4, asada, bien asada, y hay unos que la piden como tirándole el quemadito. Agarrar un pincho, preparar la carne natural. Pienso que de ahí se basa el éxito. Mantener siempre la tradición de carne 100% natural, libre de químicos y asada en leña al carbón. Sí, es una tradición familiar. De hecho, lo inició mi bisabuela. Se llamaba Emma Ticas. Cuando estaban construyendo la carretera panamericana, ella decidió pues venderles a los trabajadores, pues matarles cerdo y venderles la carne de cerdo ya asada. Luego pasó a manos de mi mamá, doña Luisa Ticas, quien fue pues quien ya le dio un giro total, ya empezó a vender ella carne de res y agregar al plato lo que es chimol, aguacate, casamiento, para hacer un solo combo. Y es conocido tradicionalmente acá en la zona como el plato completo. Pues viene de todo, pues, del cobrador de buses hasta diputados. Pues gracias a Dios todos se van conformes, ¿verdad?, con la calidad de la carne que acá se vende. Mucha gente dice, vamos al desvío a comer carne de chucho o de gato, dice. Vienen incluso desde lejos. Desde lejos, hasta de los Estados Unidos. De todas partes vienen aquí al comedor. Porque usted acuérdese que aquí en el desvío todas las personas que andan en las calles vendiendo andan de todo, ¿verdad? Y tal vez por eso le he puesto así carne de chucho. Y porque tal vez andan muchos chuchos aquí en la calle. Método de cocción, también que la cuajada la elaboramos nosotros, la cuajada 100% fresca, natural, igual tortillas de maíz en comal, todo eso pues le da un plus a nuestros platos. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Si el tiempo es su principal enemigo, no se preocupe, ya que en el desvío hacia San Vicente también hay muchas mujeres que le llevan un buen trozo de carne con tortillas hasta su automóvil o incluso suben a los autobuses. Con un enorme pincho en mano y carne recién salida de las brasas, se mantienen en puntos estratégicos a la espera de conductores que no dejan pasar la ocasión para disfrutar de este exquisito platillo. Bueno, aquí toda la gente le gusta, la gente que viaja, que pasa de San Miguel para San Salvador, toda la gente pasa comiendo la carne de cerdo. Así es, subimos a los buses a vender, así con los bocates ya arreglados. Miren, aquí tengo ya la carne que es la que voy a llevar ya a los buses y esta es la que vende aquí en la cosa.
Sí. Mire, se le da 2 tortillas o 3 tortillas y 2 peditos de carne, vale $2. Un pedacito de limón y salita. Mucha gente lo compra, comen, carros que pasan para San Miguel paran y compran, se paran a comer aquí y comen. Exquisita la carne porque a toda la gente le gusta porque regresan de nuevo cuando prueban la carne. El que no pueda bajarse, vea. Entonces uno se la sirve en plato o en papel. Sí, como hay vendedoras que se suben arriba de los buses. También, vea. Y nosotros, ya que estamos más ancianas, vendemos aquí, en las orillas. Gracias por continuar con Hechos AM. El impacto que puede tener la imposición de multas de hasta $100 para las personas que de forma irresponsable tiren la basura en las calles es lo que abordamos hoy en nuestro tema del día. Son algunas de las consecuencias de tirar la basura en la calle. Es parte de la mala práctica de miles de personas que por años han lanzado basura o desperdicios desde automóviles, transporte colectivo o cuando caminan o se estacionan en las calles. Están los basureros allí, entonces viene el amigo que está tomando un vaso y en lugar de echarlo ahí, lo tira al jardín. Son cosas que en realidad que en el país, personas que tal vez no se cree que y van con la bolsa de basura y van buscando dónde tirarla, pum, la tiran y si es posible la tiran en la cabeza a cualquiera, ¿no? Y entonces todo eso hay que anden su basurero, ¿no? Una bolsa. Ese bus lleva su depósito también de basura, muy bien, ¿verdad? Los buses nuevos, pero hay por lo menos las coasters no tienen, ¿verdad? Pero de igual manera sería bueno fomentar, ¿verdad? Eso es lo que pues los diputados quieren hacer, pero también llevar el plan de recolectar la basura, ¿verdad? De una mejor manera. Ahora, esta práctica se busca penalizar con una multa de unos $100 por tirar la basura en lugares no indicados. La diputada Maite Iraeta es su promotora y es parte de una serie de propuestas orientadas a minimizar la contaminación por basura. Como multa muy grave de $100 a todo aquel que arroje basura desde su vehículo, desde la motocicleta o el transporte de carga. Y aquel que tiene transporte colectivo tendrá que llevar obligatoriamente como una herramienta más, como una pieza más de su unidad, este depósito para poder colocar ahí la basura de los pasajeros. Y aquel que incumpla con esto tendrá una multa de $100. Son reformas a la Ley del Transporte Terrestre y Seguridad Vial, a la Ley de la Convivencia Ciudadana y a la ley especial que regula la emisión del documento único de identidad. Pero aquel que no cancele esa multa y llegue a 3, se enviará ese oficio, se estarán enviando los oficios al RPN y si usted quiere renovar su DUI ya no lo va a poder hacer hasta que cancele estas multas. Con esto estamos nosotros tratando de motivar a los ciudadanos a que cambiemos de malos hábitos y yo sé que todo aquel que no arroja basura ni en su vehículo ni cuando va caminando no va a tener ninguna opinión negativa de estas propuestas de ley. Algunos ciudadanos creen que la multa podría funcionar. Creo que sí, porque acuérdense cuando andaban ahí que las personas se andaban orinando en cualquier esquina, ustedes se dan cuenta, y donde empezaron a ponerle multa, eso se ve que se evitó, ¿no? Personas que multan, ¿verdad? Así en las calles, me imagino que sí, para que la persona tenga un poco de temor botar basura. Por no pagarlos creo que tal vez la gente lo haría, de no tirar la basura en la calle. ¿Cree que daría resultado a esa? Puede ser. Tal vez así tenemos la ciudad más limpia, para que no haya tanta suciedad en la calle, no hay inundación. Primeramente desde las escuelas, enseñar a los niños cómo poder hacer de una mejor manera y también como padre, ¿verdad? Depositar su basura, digamos, en mi bolsón y luego cuando llego a casa depositarla en el basurero, ¿verdad? Sería lo más recomendable, pero sí podría ser una buena opción el querer multar a las personas, ¿verdad? Para que la educación pues sea mucho mejor acá en El Salvador. En El Salvador se generan más de 3.500 toneladas de basura al día y solo se recicla el 5%. Mucha de esta basura y desechos desembocan en ríos y el mar, así como en ciudades, tapando los tragantes y causando inundaciones, entre otras consecuencias. Con imágenes de Ever Ábalos, un reporte de Luis Alberto López.
Bien, ahí tenemos un problema de muchísima actualidad, el tema de la basura que se lanza en las calles, el tema de las calles inundadas cuando llueve, producto de, a veces, de nuestra falta de educación, nuestra falta de formación en los mismos hogares, cuando no se nos enseña que la basura debe ser depositada pues en un lugar donde pueda ser recogida y darle pues un destino final. La mayoría de gente pensamos que tiene que venir alguien más a recoger la basura que nosotros mismos generamos y la tiramos donde sea. Es increíble que a veces hay marchas en pro de la ecología y cuando esta marcha se va, dejan una las cantidad de bolsas plásticas, entonces uno se pregunta, ¿realmente se tiene conciencia por lo que se está marchando? ¿Se tiene conciencia de la importancia realmente de los temas de ecología? Sí, bueno, escuchemos, Luis nos estaba compartiendo que son 3.500 toneladas de basura al día generadas solo en El Salvador. De eso un aproximado, si nosotros sacamos una media, 3 libras, 4 libras de basura por persona, nosotros podemos darnos cuenta que tenemos una cuota importante de responsabilidad en eso, y si todos hiciéramos nuestra tarea, pues no sería necesario estar implementando este tipo de reformas que nos obligan a pagar una multa por no darle una adecuada disposición. Así que es importante también dar ese buen ejemplo a nuestros hijos de poner la basura en su lugar. Sencillo. Parece que es bien fácil, ¿verdad? Pero no todos lo cumplen. Y el tema otra vez es cómo vas a cobrar esa multa. ¿La vas a aplicar al DUI para que cuando lo vayas a renovar no te lo dan si no has cancelado la multa con los intereses respectivos? Pero imagínate que lo tenés que renovar cada 8 años. Por eso digo, o te lo van a cargar a tu declaración de impuestos, por ejemplo, tal vez que lo tenés que hacer cada año. A tu licencia de conducir. Y si no tenés licencia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? ¿Y si es un niño, si es un menor de edad el que tira la basura? Ese es otro punto. ¿Va el papá la multa o los niños sí pueden tirarlo? ¿Cómo se la cobras? Fíjate que lo mejor sería quizás, antes de pensar en una multa, educar realmente a la gente. De acuerdo. Y de verdad, o sea, me parece que ese es el punto de partida para que la situación mejore. Este ha sido nuestro tema del día, correspondiente a ese día martes. Les agradecemos a ustedes que hayan sintonizado Hechos AM. Manténgase pendiente de la señal de Canal 12. Feliz martes.